En pantalla tenemos un circuito conocido como amplificador integrador. Este circuito lo que permite es calcular la integral de una señal de entrada y mostrarlo en la salida. Sí me refiero a esa integral que normalmente se ve en la escuela cuando se estudia cálculo diferencial con integrales y derivadas, precisamente a ese tipo de integrales. Por ejemplo, aquí tenemos una señal de entrada que es una senoidal, y si tú sabes la integral del seno es el coseno, y esa es la señal de salida que tenemos. Todo eso y otras cosas vamos a estudiar aquí en este video, de manera práctica. Lo primero es mostrarte cómo está construido el circuito. El circuito, tengo aquí un amplificador operacional de propósito general, es el chip TL084. Para formar el amplificador integrador se utiliza un capacitor y una resistencia que se pueden ver ahí en pantalla. Para alimentar el circuito se está usando esta fuente simétrica. En el cable amarillo tenemos 12 volts, cable negro 0 volts, cable gris menos 12 volts. Con eso se está alimentando el amplificador operacional. Estoy introduciendo la señal mediante un generador de señales que ahorita te voy a mostrar que yo puedo controlar desde la computadora. Luego las salidas, tengo dos cables blancos que están conectados a estas puntas del osciloscopio, esta punta negra y esta punta roja. Con ese osciloscopio yo voy a poder medir la señal y es lo que voy a estar viendo ahorita en pantalla. Es la imagen en tiempo real que me envía el osciloscopio. El osciloscopio que voy a estar utilizando es este de aquí, punta negra para la entrada en el canal A y punta roja para la salida en el canal B. La señal que le estoy ingresando al circuito también la está generando este mismo osciloscopio por la parte trasera. Tiene un generador de señales. Es ese conector de ahí. Con ese conector el osciloscopio genera señales que yo puedo controlar también aquí desde la computadora. Muy bien, lo primero que vamos a ver es el diagrama del circuito para ver lo que tengo conectado. Vamos a ver que el circuito principal en este caso es el amplificador operacional. Solamente tiene que estar alimentado a voltaje positivo y voltaje negativo. La entrada no inversora va a ir conectada directamente a tierra para que sea la referencia de la señal de entrada. La señal de entrada va a ingresar por este cable mediante una resistencia de entrada R1, que en este caso va a ser de 5.1 kilo ohms. Es lo que tengo conectado en el protoboard. Luego mediante un capacitor, en este caso un capacitor cerámico de 0.1 microfaradios, voy a retroalimentar desde la salida hasta la entrada inversora. Este capacitor va a entrar en carga y descarga cuando las entradas de la señal sean de corriente alterna. Es muy importante que el integrador lo utilices en corriente alterna, ya que en corriente directa no vas a poder apreciar los efectos, ya que este capacitor simplemente se carga y ya no ocurre nada más. Sigue siendo un integrador porque realmente se va a cargar conforme a la integral de la señal de entrada, que va a ser una constante, pero sus verdaderos efectos los vas a aprovechar cuando utilices corriente alterna, como lo voy a hacer yo en este caso. La señal de entrada la voy a estar generando aquí con una señal de 1 volt que va a ser senoidal y con una frecuencia de 60 Hz. Esa es la señal que yo le voy a ingresar aquí con el simulador. Aquí estoy alimentando con más 12 y menos 12 volts, igual que en la práctica, y tengo un osciloscopio con dos canales. En el primero voy a ver el voltaje de entrada y en el segundo la salida que me está generando el circuito. Si nosotros vemos, vamos a simularlo, y esto es lo que yo tengo. La entrada sería la señal en color amarillo, tiene una amplitud de 1 volt. La frecuencia es de 60 Hz. Aquí lo puedo ver. Este sería el trigger y hasta aquí la amplitud es de 1 volt y aquí abajo es de menos 1 volt. Luego, la señal de salida, cuando la señal de entrada sea una señal senoidal, lo que yo espero ver a la salida es la función coseno. Eso lo podemos obtener del formulario de integrales de las funciones básicas. Cuando tú quieres integrar la función seno, el resultado es la función coseno. Solamente que hay que tener en cuenta que hay un factor del circuito amplificador integrador que se debe tomar en cuenta, que es la fórmula, que es esta fórmula que está aquí abajo. El voltaje de salida es igual a menos 1 entre la RC por la integral del voltaje de entrada. Este no es un video teórico, es un video práctico. Sin embargo, ahorita más adelante me voy a tomar el tiempo de hacer análisis de esta fórmula para ver cómo la podemos aprovechar. Muy bien, entonces nosotros vemos que cuando la entrada es una senoidal, la salida debe ser una función cosenoidal un poco mayor a la entrada.
Voy a detener la simulación y voy a comprobarlo en la práctica. Mira, mediante este cable rojo entra la señal del generador de señales. Con esta resistencia azul de 5 kilo ohms, la señal se inyecta a la entrada inversora. La entrada no inversora tú la puedes ver aquí, está conectada a tierra. Luego con este capacitor de 0.1 microfaradio, la entrada inversora se conecta con la salida y ya está listo el circuito. Con este cable blanco voy a medir yo la salida del circuito y con el otro voy a medir la entrada, que es lo que tengo aquí en este momento. Con estas puntas estoy monitoreando la señal. Ahora, en el osciloscopio tú lo puedes ver, en color amarillo tengo la señal de entrada y en color azul la señal de salida, y tengo prácticamente el mismo resultado que en mi simulador. Hasta tengo los mismos colores para que se vea idéntico. Vemos que la señal amarilla es una señal senoidal y la señal azul es una señal cosenoidal. Ahora, hay unos factores que yo te quiero mostrar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando aumento el voltaje de entrada a 3 volts? La salida también aumenta. Eso es porque el circuito no solamente integra, sino que amplifica. Es un amplificador integrador. Voy yo a elevar el voltaje otra vez a 4 volts y vemos que la salida aumenta más. Va a haber un momento en que la salida aumenta tanto que supera el voltaje máximo que puede entregar el amplificador. Entonces se va a recortar. Yo te lo voy a mostrar. Mira, aquí se está recortando. Aquí debería demostrarte el pico de la función senoidal, pero como ya el voltaje del amplificador ya no alcanza, se recorta. Fíjate qué pasa cuando yo le bajo el voltaje a 3 volts, ahí ya. El voltaje alcanza y te muestra la figura como debe ser, cosenoidal. Lo bajo un poco más a 2 volts y ahí se aprecia mucho mejor la entrada. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa cuando yo aumento la frecuencia? Fíjate lo que va a pasar cuando aumento a 70 Hz, a 90 Hz, 90 Hz. La señal, si tú observas, la amarilla queda intacta, solamente aumenta su frecuencia, pero la señal azul va disminuyendo su amplitud cada vez que yo aumento la frecuencia. Voy a aumentar a 120 y se va haciendo más pequeña esa señal azul. Voy a aumentar a 300 Hz y vemos que ya prácticamente la señal azul y la señal amarilla son del mismo tamaño. Esto tiene una explicación y sí vale la pena, aunque este sea un video práctico, que yo lo explique, que explique algo de teoría. Entonces vamos a verlo. Aquí me voy a tomar un momento para explicarlo. Mira, aquí tengo el circuito amplificador integrador. Es muy sencillo, solamente la entrada no inversora se conecta a GND. El voltaje de entrada va a venir por aquí a través de una resistencia y luego con un capacitor va a estar la retroalimentación. Ahora, siguiendo las fórmulas de este amplificador integrador, nosotros nos podemos dar cuenta de lo siguiente. En cualquier libro que tú consultes vas a ver que el voltaje de salida va a ser igual a -1 entre la resistencia por el capacitor multiplicado por la integral del voltaje de entrada. En el video teórico yo ya desglosé esta fórmula de dónde sale. Te voy a dejar aquí el link para que tú lo consultes en caso de que te interese. Pero ahora lo que me quiero meter es a otra parte que te va a servir a ti en la práctica, que es lo siguiente. Esto se entiende perfectamente. Solamente es dividir 1 entre la resistencia por el capacitor. Sin embargo, aquí queda algo de duda. ¿Cómo tú puedes cambiar una función que viene del generador de funciones a un voltaje en función del tiempo? Por ejemplo, ¿cómo puedes tú, si pones en el generador de funciones una señal de 2 volts pico a pico senoidal de 60 Hz, cómo lo transformas a esta fórmula de una señal en función del tiempo? Pues eso se hace de la siguiente manera. El voltaje pico a pico se divide a la mitad para obtener el voltaje pico. Por ejemplo, 2 volts lo divides a la mitad y te quedaría 1 volt. Luego, la función, en este caso el senoidal, se pasa así directamente. Seno, y luego, para pasar de 60 Hz al dominio del tiempo, nosotros vamos a utilizar la fórmula omega t.
Omega es la frecuencia angular y la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia de la señal. En este caso, por ejemplo, sería 2pi por la frecuencia, que en este caso son 60 Hz, y eso ya estaría en función de t, o sea, del tiempo. De tal modo que una señal senoidal 2 volt pico a pico de 60 Hz quedaría convertida a seno de 120 pi t. Este término de aquí es el que se sustituiría aquí en esta fórmula para calcular el voltaje de salida. De tal modo que quedaría que el voltaje de salida es igual a menos 1 entre RC por la integral de seno de 120 pi t. Nosotros, para calcular la integral del seno, tú puedes buscar en el formulario, es el seno de u. La integral es igual a la integral del seno de u por la integral de u. Para nosotros calcular la integral de u, que en este caso sería 120 pi t, es igual al inverso. De tal manera que se pasa aquí el inverso para obtener el du. Y te quedaría de la siguiente manera. El voltaje de salida es igual a menos 1 entre RC. Esta constante sale de la integral entre 1 por 120 pi. La integral del seno es igual a menos coseno. Y el factor interno se queda igual, 120 pi t. Esto lo puedes simplificar. Menos por menos da más, así que se elimina. El coseno queda en la parte superior, coseno de 120 pi t. Y estos dos términos los puedes juntar. RC 120 pi. Listo, este de aquí sería el voltaje de salida que tú obtendrías cuando inyectes una señal de 2 volt pico a pico de 60 Hz tipo senoidal con tu generador de funciones. Ahora, ¿esto para qué te sirve? Nada más para que tú sepas dos cosas. Esto ya en la práctica en el laboratorio sirve solamente para saber dos cosas. Lo primero, antes de que tú armes el circuito vas a saber que la forma de salida va a ser cosenoidal. ¿Qué diferencia tiene la señal senoidal y cosenoidal? El seno y el coseno tienen la diferencia nada más de 90 grados de desfase. El coseno está 90 grados adelantado respecto al seno. Entonces ya vas a saber qué forma debes esperar. Y luego, este término de aquí, RC 120 pi, está debajo dividiendo al coseno, lo cual significa que es inversamente proporcional. En pocas palabras, y para ya no complicarnos más, entre más grande sea la resistencia y el capacitor del circuito, más pequeña se va a ir haciendo la señal de salida. Y entre más aumente la frecuencia de la señal, va a pasar exactamente lo mismo. Eso es a lo que quería llegar. Entre más aumentes la frecuencia de entrada o aumentes el valor de estos dos componentes, la señal va a permanecer idéntica, pero se va a ir haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que incluso pueda llegar prácticamente a ser imperceptible. Por eso tú lo tienes que tener en cuenta. Esto de aquí va a ser vital más adelante cuando entremos a la parte de filtros, porque tú vas a poder determinar frecuencias de corte para que ciertas señales de entrada sean filtradas y otras puedan pasar. Esta parte de aquí es importante para la teoría de fabricación de filtros electrónicos, para filtrar frecuencias de entrada y dejar pasar otras. Muy bien, entonces esa es la conclusión. Cuando tú tengas un voltaje de entrada, por ejemplo, de seno de 120 pi t, la salida sería de coseno 120 pi t entre RC 120 pi. Este de aquí sería el factor inversamente proporcional. Vamos a comprobarlo en el circuito para que tú lo veas. Aquí tengo el generador de funciones. Desde aquí, desde la computadora, yo puedo calcular la frecuencia de la señal de entrada. Te la voy a poner, por ejemplo, en 60 Hz. Y según la fórmula que vimos, a menor frecuencia aumenta la salida. La entrada se quedó igual, pero la salida ya tiene mayor amplitud. Tiene una amplitud como de 13 volt pico a pico. Aumento a 70 Hz, debe de ir disminuyendo. Aumento a 90 Hz, va disminuyendo. Aumento a 120 Hz, va disminuyendo. Le voy a poner 300 Hz
y ya está prácticamente del mismo tamaño que la entrada. Eso nos corrobora que la fórmula es correcta. A mayor frecuencia, la señal queda idéntica, pero va disminuyendo de tamaño. Voy a aumentar a 400 Hz. Ahí ya la salida es más pequeña que la entrada. Voy a aumentar a 600 Hz. Y ahí ya se puede ver el cambio. Entonces, primera lección aprendida en la práctica es que en el circuito amplificador integrador, la salida es inversamente proporcional a ese factor: resistencia, capacitor y frecuencia de entrada. La resistencia y el capacitor serían estos dos que tengo aquí. Tú le podrías poner un potenciómetro para variar esa resistencia de entrada y tendría que pasar el mismo efecto. La salida se queda igual en su forma, pero la amplitud cambia, se hace más pequeña. Luego, ¿qué otra cosa quería comparar yo en la práctica? Déjame te lo muestro. Ya habiendo visto esta teoría, otra cosa que te va a servir a ti en la práctica cuando utilices el amplificador integrador es lo siguiente. Tú puedes consultar en libros las integrales para que tú sepas la fórmula y lo que resulta de las diferentes funciones básicas. Eso nos va a servir a nosotros en esta ocasión. ¿Por qué? Si tú consultas cuando tú tienes el seno, en este caso una señal senoidal, cuando tú lo integras, tú puedes consultar en el formulario que el seno de x es igual a menos coseno de x. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando yo inyecte una señal senoidal a mi circuito, va a salir un coseno. Pero ¿qué pasa si ingreso una señal triangular? Un triángulo es una rampa que es igual, por ejemplo, a la función x. Si tú integras x, vas a ver que el resultado es x cuadrado sobre 2. ¿Eso qué me va a dar como resultado? Me va a dar una función de x al cuadrado, que es prácticamente como si fuera un círculo. Es bien parecida a la senoidal, pero no es igual. Entonces, para señales triangulares vamos a tener como salida la función x al cuadrado. Luego, cuando yo ingrese una señal cuadrática, una señal de pulsos, esto es equivalente a una constante. Mira, sería por ejemplo un pulso de 5, menos 5 y luego 5, menos 5 y está variando. Si tú integras una constante, vas a ver que el resultado es una rampa, 5x. Entonces, cuando yo integre una función cuadrada, lo que yo esperaría ver sería una señal triangular, porque aquí está integrando 5 y luego menos 5 y luego 5x y luego menos 5x. Y de esta manera se puede hacer para todas las demás funciones. Si tú tienes un generador de funciones profesional, tú puedes, además de usar estas tres señales básicas, puedes inyectarle la función x al cubo, la función tangente, la función cotangente, todas las funciones que te deja el generador de funciones. Y si tú ves las integrales en un libro, el resultado va a ser exactamente ese. El resultado de la integral que te dé el libro va a ser el resultado de la señal que te va a enviar este circuito a la salida cuando tú ingreses esa señal de entrada. Muy bien. Vamos a nosotros a hacer un pequeño experimento con eso. Aquí con el generador de funciones, primero lo que voy a hacer es cambiar la frecuencia a 120 Hz. Listo. Segundo paso, voy a cambiar la función senoidal a triangular. Como vimos, cuando yo tengo la función triangular, sería una función x, serían rampas. Y cuando tú integras una rampa, el resultado sería la función x al cuadrado. Si tú observas, es una función como si fuera un círculo. Un medio círculo de entrada y luego un medio círculo de la salida. Tal vez en ocasiones te puedas confundir creyendo que es la función senoidal, pero realmente la salida va a ser x al cuadrado, con un factor. Muy bien. Y luego la siguiente señal que podemos integrar es una señal cuadrada. Esta señal tiene algo de ruido y está descompensada, pero aún así se puede observar que la salida sería una señal triangular, porque serían constantes. La integral de una constante es una rampa.
o sea, una recta. Cuando el pulso es negativo, cuando el pulso es positivo, la rampa va hacia arriba. Y cuando el pulso es negativo, la rampa baja. Perfecto. En la parte de senoidal, la voy a volver a regresar. Vamos a ver que la salida es cosenoidal porque tiene un desfase de 90 grados. Como ves, la entrada y la salida no están alineadas, sino que la salida tiene 90 grados de desfase respecto a la entrada, entonces está correcto. Cuando entra el seno, tenemos la función seno, la integral es coseno. Tenemos la función rampa, la salida es x al cuadrado. Tenemos la función cuadrada, la salida es rampa. Y si tuviera aquí más funciones para ingresarle, sería lo mismo. Y listo. Ese sería el comportamiento de nuestro amplificador integrador. En próximos videos yo voy a demostrar cómo se utiliza este circuito en construcción de filtros. Filtros con amplificadores operacionales, filtros pasaaltas, pasabajas. Cómo se utiliza también en generadores de funciones para generar distintos tipos de ondas sin tener ninguna señal de entrada. Además de que lo vamos a conectar a PLCs, robots y otros sistemas para ver su utilidad en la práctica.